Como saben, o a lo mejor no saben, estamos en el libro de Colosenses. Si gusta abrir sus Biblias conmigo, vamos a estar leyendo Colosenses, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Y todavía estamos en lo que cabe la introducción, ¿verdad? Pero ahí vamos paso a paso y primero Dios, vamos a seguir adelante. Colosenses capítulo 1, versículos de 3 al 8. Dice de la siguiente manera, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Son 5 versículos, no es algo no es algo bien largo, que está bien largo, pero en ese contexto hay demasiado. Al principio cuando uno lo lee dice, wow, es algo bien rápido, pero hay bastante que aprender de estos versículos, y aún es solamente la introducción. Pero aquí Pablo tiene una manera de poder dar sus introducciones. Aquí en esto está hablando brevemente Pablo, y está hablando de una manera muy suave al principio, antes que venga la palabra como que dice dura, de decir, hey, haz esto, haz lo otro. Lo está amonestando, lo está levantando, lo está animando. Queremos enfocarnos en ciertos versículos paso a paso. Primeramente vamos a estar leyendo versículo 3, siempre orando por vosotros. Eso es algo bien clave. Aquí Pablo dice a la iglesia de Colosas, dice que él está orando, y está orando por el cuerpo de Cristo. Está orando con propósito. Al igual nosotros, cuando nosotros oramos, debería ser de la misma manera, con propósito. Y está orando, dice, en todo tiempo. En Filipenses 4:6 dice de esta manera, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. No es solamente orar por orar, pero la oración viene con dando gracias, dando la acción de gracias. No solamente es Dios ayúdame y hasta ahí se acabó. Es la oración, hablando con Dios, teniendo esa comunión con Dios, y de eso también vamos a hablar más adelante, pero teniendo esa comunión con Dios. Y también dice en el versículo 3 de Colosenses, dice, damos gracias a Dios, o sea, con acción de gracias, orando y dando gracias, y sabiendo que Dios está en control de todo, de todas las cosas. Siempre el deber de nosotros es de siempre estar en oración y dando gracias. Y vamos a estar hablando un poquito más de la oración, pero quiero continuar con la siguiente parte. La siguiente parte dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, gracias a Dios. Aquí está refiriéndose al Padre y al Hijo, a los dos. Se está refiriendo al Padre y se está refiriendo también a Jesús.
Aquí podemos ver la comunión que hay. Hay una comunión grande, hay una comunión extrema allí. Hay un versículo donde habla de que el Padre y Jesús son uno. So, vayan conmigo rápidamente a Juan, al libro de Juan, ¿verdad? Libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 22 al 30. 22 al 30. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tiene que haber comunión para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La manera de saber la voluntad de Dios en nuestras vidas, primeramente es la palabra de Dios. Quizás no te va a responder la palabra de Dios si te quieres mover a tal estado o si te deberías quedar en esta casa que estás o a otra casa o qué sé yo. No es algo así específico, pero la palabra de Dios siempre nos da dirección de cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Al igual, tiene que haber comunión con Dios para poder seguirlo a Él. Aquí estaba hablando de las ovejas. Dice, ¿qué pasa con esas ovejas? Dice que oyen mi voz, conocen mi voz, no solamente la escuchan, porque pueden escuchar varias voces. Puedo ir yo y decir, hey, vénganse para acá, pero no me van a escuchar, no me van a entender, van a decir, ese es un extranjero, van a correr de mí. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, a través de su palabra, a través de oración, podemos realmente conocer su voz y podemos realmente seguirlo a Él. No es algo que es imposible, es algo posible, pero solamente teniendo esa comunión con Dios. Como dice aquí Pablo, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que haya esa comunión, que haya la oración, que haya siguiendo a Jesucristo. Siguiente parte dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos. Primeramente, Pablo, de lo que podemos ver por las Escrituras, Pablo no conoció en persona a la iglesia de Colosas. No la conoció, o sea, Pablo obviamente fue a diferentes iglesias y a la iglesia de Éfeso y cuantas más. Pero a esta iglesia, en sus viajes misioneros, nunca fue a esa iglesia. Jamás. Pero sin embargo estamos leyendo que Él está orando por ellos. Que Él está pidiéndole a Dios por ellos. Que Él está escuchando de la fe que ellos tienen. Pablo nunca los conoció a esta iglesia en persona. Sin embargo, Pablo los trata como familia. Y hay mucho que ver con eso. Demasiado que ver con eso, porque es algo que
Podemos decir que se ha perdido realmente esa comunión aún dentro del pueblo de Dios. Esas son preguntas, por favor no los contesten, pero ¿cuándo fue la última vez que oró por un hermano o una hermana de aquí, de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oró por su familia inmediata? ¿Cuándo fue la última vez que oró por los santos o las personas que son parte del cuerpo de Cristo en otro lado del mundo? ¿Cuándo fue la última vez? Sin embargo, vemos aquí que Pablo está orando por personas que nunca ha conocido, que solamente por cartas o por oído. No había teléfonos, no había televisión, no había que WhatsApp o Facebook o nada, mira, ahí te veo, no había nada de eso. Pero sin embargo, Pablo tenía un amor, un aprecio al cuerpo de Cristo y los trataba con familia. Todo esto, para recalcar, ahí estamos viendo la comunión que se está desenvolviendo aquí, que hay entre Dios y Jesús y entre nosotros y en el pueblo de Dios. Y quizás hoy en día podemos tener reservaciones entre nosotros mismos y se entiende, ¿verdad? Porque hoy en día podemos ver que hay mucha maldad, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan y cosas así, pero vemos cómo la gracia de Dios se extiende aquí, que Pablo está orando por la iglesia de Colosas, y no solamente una oración, Dios ayúdalos y hasta ahí. No, orando en todo tiempo por ellos y pidiéndole a Dios por ellos. Pero sin embargo, no es una razón que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo no lo hago porque esto, yo no lo hago porque el otro. Aquí vemos la comunión que el pueblo de Dios tenía entre sí, y como dije anteriormente, a lo mejor no lo hacemos porque tenemos nuestras reservaciones, y podemos decir, no, pues es que antes las cosas eran diferentes. En el tiempo de Pablo, todos se llevaban y no había tanta maldad, y es lo mismo, era lo mismo. Era lo mismo que sucedía antes, sucede hoy. Pablo fue traicionado, lo dejaron allí, personas que lo dejaron a medias. Podemos ver personajes en la Biblia que mintieron y murieron, ¿verdad? Murieron al instante. Pero el deber de nosotros no es saber en quién confiar, o quién es de Dios o quién no es de Dios. Eso no es nuestro deber. Nuestro deber no es, no, pues este hermano o esta hermana, este sí es de Dios y este no. Eso no es nuestro deber. Dios se encarga de todo eso. Nuestro deber es amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y saber cómo tratar de los que obviamente se han apartado de las cosas de Dios, o los que no están siguiendo los caminos de Dios. Hay mucho más que hablar sobre eso, pero eso es para otro día, ¿verdad? Nosotros tenemos una familia grande, realmente lo podemos ver así, una familia grande en todo el mundo. Algunas personas de esa familia, porque somos un cuerpo, quizás están pasando por tribulaciones que no sabemos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y la palabra nos instruye que hay que orar los unos por los otros. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Si vayan conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 2. Como estamos hablando de la oración aquí, dice de la siguiente manera: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Esto debería comenzar con nosotros, aquí con nosotros. En ese grupo que tenemos, que le podemos llamar así, pero somos parte de un cuerpo más grande, ¿verdad? Cuando usted ve un árbol, no dice, mira qué bonita hoja o bonita rama, no, dice, mira qué bonito árbol, porque es un árbol entero. La oración unos por los otros debe comenzar aquí en casa. Y debemos seguir a Dios como Él nos guíe. Nunca debería haber un momento en la cual nosotros podemos realmente decir, no tengo nada por qué orar. Y quizás suene un poco fuerte, pero no es algo que un cristiano pueda decir realmente, porque hay mucho de qué orar. Y vamos a ver unas cuantas, una lista que hice aquí, ¿verdad? Podemos orar por familia, ¿verdad? Por familia, por vecinos, como dice aquí, por los patrones o supervisores, personas en autoridad. Podemos orar por amigos, por personas enfermas que conocemos o no conozcamos, por los huérfanos, las viudas, los que están perdidos, los que se han alejado de las cosas de Dios. Podemos orar por la iglesia, por las finanzas de la iglesia, por las finanzas de nosotros y de las que nos rodean. Podemos orar por fuerza espiritual. Podemos orar por hermanos en Cristo de otro lado del mundo. Y podemos también ser específicos. Tenemos que poner atención a lo que Dios está haciendo y cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Hay demasiado de por qué tenemos que orar, ¿verdad? Y vemos aquí como Pablo dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, ¿verdad? La siguiente parte dice, y del amor que tienes a todos los santos. Esto comprueba que Dios está en nosotros. Esta parte que dice que el amor que tienes a todos los santos. En el libro de Juan, capítulo 13, 35, solo es un versículo que se va a leer, pero dice de la siguiente manera, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Eso es algo clave que se debería mostrar. Y como estamos hablando de árboles, es algo que se muestra, es algo que se ve, no solamente algo que se dice y hasta ahí quedó, no, es algo que se ve, que da fruto, y vamos a estar hablando también de fruto. Verso 5 dice, de Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Todo eso que estamos leyendo es una, ¿cómo se dice? Es una oración larga, ¿verdad? Hay mucho, por lo regular un versículo es como una parte y ya luego cambia, pero aquí está todo como junto, ¿verdad? Lo estamos viendo parte por parte. En versículo 5 está hablando aquí del Evangelio. Y nada de esto de lo que estamos hablando, nada de lo que estamos haciendo aquí se lleva a cabo si no está lo principal. ¿Y cuál es lo principal? El Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero. Si no hay una fundación verdadera, nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que estamos hablando se puede llevar a cabo. Si no está el Evangelio verdadero, la palabra verdadera en nuestras vidas, en vano es la oración y no habría oración. Si no hay Evangelio verdadero, no habría dando gracias, no habría amor a los santos.
y a los que conocemos en persona o los que no conocemos en persona. No habría fe. No habría esperanza de salvación. No habría esperanza para ir al cielo si no hay evangelio verdadero. Pero sí hay. Sí está el evangelio verdadero. Y usted y yo lo conocemos y usted y yo estamos siendo expuestos a él. Y estamos aprendiendo. Como sí hay evangelio verdadero, sí hay oración, sí hay acción de gracias, sí hay amor para los otros, sí hay esperanza y sí hay amor verdadero. ¿Y qué pasa? Todo esto comienza o comenzó porque alguien compartió, ¿verdad?, con nosotros la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, un versículo muy, muy popular. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice de la siguiente manera, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio se ha anunciado a nosotros y al mundo entero. Es nuestra obligación, nuestro deber de poder, si realmente conocemos a Dios, de compartir el evangelio. Y quizás no en una manera así forzada, ¿verdad? No en una manera evangelística donde uno se va a parar al lado de la calle y si es algo que hace, pues está bien, no le estoy diciendo que es malo tampoco, pero no estamos hablando en ese término. Pero Dios nos pone a nosotros oportunidades para poder compartir, para poder hablar de su palabra. Solamente estar obediente. Por eso, como leímos anteriormente, mis ovejas conocen mi voz, la escuchan, la oyen, me siguen, ¿verdad? Hay que tener esa comunión con el Señor. Hay que compartir el evangelio, o sea, la palabra de Dios, que transforma las vidas. Este evangelio es el que tiene el poder para salvar, como leímos ahorita en Romanos, que tiene poder para liberar, que tiene poder para sanar los corazones quebrantados. El evangelio tiene poder para sanar, para restaurar las familias derrotadas y abatidas. El evangelio tiene poder para traernos de muerte a vida. El poder de salvar a los que están perdidos. Esto es lo que realmente el evangelio se refiere. Y Pablo dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Hermanos, déjame decirle nosotros lo que tenemos en nuestra posesión. La verdad no es algo pequeño. Es algo grande. Es algo enorme. Es algo que, ¿cómo le digo? No debemos caminar, y como le digo, no es el evangelio de forzarlo a alguien, decir, tú tienes que escuchar, tú tienes que hacer eso, no. Pero tampoco no es algo donde nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Ay, disculpe, pero es que yo pienso así, y es que, no, de pidiendo disculpas de por qué usted cree en el Señor. ¿Sabes qué? No es que yo pienso que eso es verdadero, es que yo sé. Y eso se escucha muy oh, no, tú eres malo, ¿por qué estás pensando así? Se creen que lo saben todo y que son mejores que otros. No. Es algo más allá. Es algo que Dios nos ha regalado. Y estaba estudiando esto y dije, wow, hasta aún en Apocalipsis se encuentra. Solo voy a leer eso rápidamente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Que refiriéndose al evangelio verdadero, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es algo grande. El Evangelio es las buenas nuevas de Dios. Es algo enorme y no es de cualquier Dios. No es otra religión nada más. No, pues ahí escoges tú de cuál quieres. Como cuando uno va a una vending machine, una máquina ahí. No, pues yo quiero estos chocolates, yo quiero estas cosas. Y ahí uno escoge al gusto de uno. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un Dios grande. Si seguimos leyendo en Apocalipsis 14:7, dice, el ángel que viene y habla y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí sí está diciendo, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, es bien precioso cómo estamos leyendo estos versículos ahorita. Y se viene a mente también que al igual estamos estudiando el libro de Génesis. Imagínense, en Génesis habla de la creación, habla de cómo Dios hizo los cielos y la tierra. En Génesis, en el primer libro de la Biblia. ¿Y qué pasa? Aquí estamos en Apocalipsis y está hablando de lo mismo, diciendo que Dios es grande, que Dios es supremo. Y eso es el tema de Colosenses, que Dios es supremo y que no hay otro como Él. Y que eso lo debemos saber en nuestras vidas. Estamos tratando con algo mucho más grande que nosotros y con alguien mucho más grande, que Él está con nosotros. Y sin embargo, Él nos ha amado. El Evangelio no es solamente de compartirlo y ahí se queda. Estamos hablando de fruto. Es de compartir. Y sabemos que es Dios que hace la obra. Pero tiene que haber frutos de arrepentimiento y frutos de crecimiento. La palabra de Dios se escucha. Y debería haber cambios y crecimientos. No perfección, porque nadie es perfecto, pero sí debe haber un cambio. Decir, ¿sabes qué? Estoy notando esto. Cuando uno va y planta un árbol, una semilla, no dice, wow, ya creció. No, dice, primero está saliendo la raíz, está saliendo esto y comienza a florecer y luego al otro año y poco a poco comienza a dar fruto, ¿verdad? Al igual, eso debe ser en nuestras vidas. Vamos de nuevo al libro de Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15, dice de la siguiente manera, de 15:1-6, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aparte de Dios, no podemos hacer nada. Volvemos a lo mismo. Tenemos que tener esa comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración y la comunión entre los santos, entre nosotros mismos, y no decir, ¿sabes qué? Vamos a estar siempre unos con los otros y conviviendo y todo eso. No, de eso no me refiero. Sin embargo, de orando, de sabiendo, ¿sabes qué? ¿Cómo estará esa persona? ¿Cómo estará en sus vidas? ¿Cómo estará en el trabajo? ¿Cómo de salir de nosotros mismos y
y poner el enfoque en Dios y en su pueblo, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte. Dice la gracia, donde habla de la gracia de Dios en Colosenses. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hablábamos el domingo del día de reposo, ¿verdad? Que debemos descansar en el Señor. La iglesia de Colosas entendió la gracia de Dios y no dependía, y sabía que la salvación no dependía de ellos, sino de Dios. Al igual nosotros podemos descansar sabiendo que es Dios haciendo la obra. Podemos reposar sabiendo que es Dios haciendo la obra en nosotros. Y nuestro deber es que perseverar. La iglesia de Colosas estaba rodeada por falsas doctrinas. ¿Suena similar? Es hoy en día también, ¿verdad? Por varias falsas doctrinas. Doctrinas legalistas. Hay que hacer esto y esto y esto y esto para obtener la salvación. Había también doctrinas gnósticas, que es algo muy más allá. Esa doctrina es que hay que abstenerse de lo material, porque todo lo material es malo. Y no solamente ahí, el cuerpo es malo también, según esa doctrina, ¿verdad? Y hay que sujetarlo y hacerlo sufrir. Y un día conocer a Dios, no sé qué Dios, pero a un Dios por una experiencia mística. Estaba rodeado la iglesia por todas estas falsas doctrinas. Pero aquí dice que escucharon el Evangelio, lo recibieron y dice, pudieron obtener la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios en verdad y saber que la salvación no depende de ellos, sino de lo que Dios está haciendo. Hay que confiar en el que nos dio la vida, el que dio su vida por nosotros. Es Cristo y más nada. Es Cristo y hasta allí. No es Cristo y también esto. Es Cristo y más nada. Versículo 7 de Colosenses 1 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Epafras es un ministro de Dios hacia la iglesia de Colosas y aún podría haber sido conocido como el pastor hacia la iglesia en Colosas. La Biblia no menciona demasiado de él, solamente habla de él en Colosenses una vez más y también en creo que es Filipenses o Filimón, ahorita Filimón. Pero sin embargo, Epafras fue con Pablo y le comparte a Pablo lo que Dios estaba haciendo en Colosas. Epafras probablemente escuchó el Evangelio de Dios cuando Pablo estaba en Éfeso. Recuerde que Pablo estaba en Éfeso como un término como de 3 años más o menos. Porque Pablo nunca fue a Colosas, aquí en Colosenses, nunca fue a esa iglesia. Sin embargo, ¿qué pasó? Se escuchó el Evangelio, se compartió y hubo cambios, hubo efectos, ¿verdad?
Epafras escuchó el Evangelio, aprendió de Pablo, lo llevó a Colosas. Y también sabemos que Epafras aún padeció en prisión por causa del Evangelio. Él, al principio, él va y visita a Pablo, ¿verdad? Visita a Pablo y dice, hey, está pasando eso, está pasando lo otro. Y va y comparte con la iglesia de Colosas. Pero ¿qué pasa? Aún él llegó a llegar a estar en prisión por las cosas de Dios. En Filemón 23, libro de Filemón, versículo 23, porque solamente hay un capítulo, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Entonces sabemos un poquito de él, de dónde vino, de qué está pasando. El punto es de que este siervo escuchó el Evangelio y lo comparte. Y Dios lo usó para poder unir la iglesia de Colosas con Pablo, aun que Pablo nunca había ido a esa iglesia en persona. Sin embargo, Pablo lo estimó a esa iglesia como a otras iglesias que él sí había visitado. No hizo como distinción, no hizo, no, pues nunca he ido ahí, no los conozco. No, digo, ¿sabes qué? Yo también los abrazo, yo también los amo porque son el cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue el motivo de todo esto? La comunión en el Espíritu, sabiendo que servimos a un mismo Dios y que Él es la vid verdadera. Y todos deberemos tener comunión en Él y con nosotros. Todos esos versículos hablan de unidad, hablan de amor. Todos esos versículos hablan de acción de gracias. El versículo 8, el último versículo que vamos a leer en esta parte de Colosenses 1:8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Las palabras claves en todos esos versículos de 3 al 8 que hemos leído son amor y unidad. Amor y unidad. Amor sin igual. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. Me recuerdo haber leído esto años atrás, cuando era joven. Iba a decir cuando era más joven, no, pero les estoy mintiendo. Cuando era joven, ¿verdad? Me dije, wow, me impactó mucho esto. Este capítulo 17, es cuando Jesús ora y intercede por sus discípulos. Cuando Él viene y realmente hace la oración y pide a Dios y está orando y orando. Y vemos qué hermoso es. Cuando tengan tiempo, por favor, o hagan tiempo y lean todo este capítulo 17 de Juan. Es muy hermoso, pero solo vamos a estar leyendo Juan 17 del 20 al 23, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Miren esto, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es tan hermoso poder ver y eso hace el resumen de todo lo que hemos estado hablando. Cuando Pablo viene y ora y está intercediendo por una iglesia, por un pueblo que nunca ha conocido, pero los trata como si los ha conocido toda su vida. ¿Por qué? Por esa misma unidad del Espíritu, por esa comunión que tienen y que nosotros deberemos tener también. Esto lo que acabamos de leer en Juan debe reflejarse en nosotros, de esa unidad, de que es Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, y que nosotros seamos uno, y que Dios esté con nosotros. Es algo perfecto. Un árbol, cuando uno le quita una rama, esa rama se muere, las hojas se caen y ahí quedaron, porque son apartadas. Sin embargo, nosotros fuimos puestos, ¿verdad? Fuimos trasladados de muerte a vida en Cristo Jesús. Ahora somos parte. Sabemos que somos parte del cuerpo, sabemos que somos uno. Y sabemos que deberíamos estar siempre en comunión con Dios y unos con los otros en oración a través de su palabra. Es de producir los frutos que Dios quiere para nosotros. Es de amarnos los unos a otros en el amor de Dios. No solamente de palabra, pero de corazón y de acción. Amén.